Bienvenidos a la explicación del ejercicio 136 del capítulo 16 del libro Hibbeler, 14ª edición. La explicación y solución es a cargo de Fernando González y el ejercicio trata el tema de marcos de rotación, o sea, aceleración de Coriolis. El enunciado expuesto en la imagen nos plantea que hay un tubo AB que rota en sentido antihorario con una velocidad angular constante de 3 radianes por segundo, y hay que determinar la velocidad y aceleración del punto C que está colocado en el doble collarín cuando θ equivale a 45 grados. Primeramente vamos a proceder a hacer un análisis general de velocidades y aceleraciones del problema. Para la imagen mostrada se presentan las velocidades, las cuales son una de rotación y otra de deslizamiento, en la cual la de rotación anaranjada es la velocidad que tiene el collarín por la rotación que está generando el tubo AB sobre el punto A o con base en el punto A. Esta sale perpendicular al tubo AB y su dirección está dada por el omega que nos suministra el ejercicio, que dice que es antihorario. Por el otro lado, la velocidad amarilla, que es la de deslizamiento, el collarín también se desliza a la vez que rota sobre el tubo AB, por lo tanto la velocidad va en esa misma línea y se dirige hacia A. Para aceleraciones tenemos 3 aceleraciones, una de rotación, una de deslizamiento y la de Coriolis, que es la que se presenta por el tema de marcos de rotación. La de rotación, que es la verde, la separamos en aceleración tangencial y normal, en la cual la tangencial sale de manera perpendicular al tubo AB y su dirección está dada por el omega, y la normal siempre va hacia el centro de rotación, el cual en este caso es A. Para la aceleración de deslizamiento, de igual manera que su velocidad, va a lo largo del tubo AB y señala hacia A, que es la aceleración que tiene el collarín por deslizarse por el tubo AB. Para la aceleración de Coriolis, tenemos que esta tiene una dirección de 90 grados en el sentido de giro del omega con respecto a la velocidad de deslizamiento, por lo cual si la velocidad de deslizamiento apunta hacia el punto A, tenemos que girarla en el sentido del omega, que es antihorario, 90 grados, por lo cual queda a 90 grados del tubo AB en la dirección mostrada. Primeramente vamos a llevar a cabo el cálculo de velocidades del problema, empezando por la velocidad de rotación sobre el punto A del collarín C. En el diagrama se muestra la dirección de la velocidad y tenemos que la velocidad de rotación es igual a la velocidad angular de la barra por R, que R es la distancia desde el centro de giro hasta el punto de interés, que en este caso es el punto C. Como el ejercicio nos dictamina que este ángulo es de 45 grados, que es el llamado θ por el enunciado, tenemos un ángulo aquí recto con catetos iguales que equivalen al radio del círculo, que es de 0,4 metros. Por lo tanto, R es la hipotenusa que por Pitágoras podemos obtener que equivale a 0,566 metros. Por lo tanto, podemos sustituir los valores en la ecuación de la velocidad de rotación, porque el omega también nos lo da el ejercicio, y tenemos que la velocidad de rotación equivale a 1,698 metros sobre segundo. Esta es la magnitud de la velocidad de rotación, pero queremos saber su valor vectorial. Por lo tanto, como aquí tenemos 45, aquí se reflejan esos 45 y están estos 45 mostrados, por lo cual para sumar a 180 tenemos este ángulo de 135 con respecto al eje X positivo. Entonces el vector de velocidad de rotación sería multiplicar su magnitud por coseno y seno de 135 para I y J respectivamente, por lo cual obtenemos que el vector de velocidad de rotación equivale a menos 1,20 en I más 1,20 en J metros por segundo. Para la velocidad de deslizamiento no tenemos cómo calcular su magnitud, por lo cual va a ser una incógnita que vamos a llevar a lo largo del problema, pero podemos darla en su notación vectorial, que como tenemos el ángulo de 45 θ que nos suministra el problema, este ángulo es 45 también. Entonces el ángulo que genera esta velocidad de deslizamiento con respecto al eje X positivo es de 225, por lo cual podemos dar la velocidad de deslizamiento vectorial como su magnitud por coseno de 225 en I más su magnitud de nuevo por seno de 225 en J metros por segundo. Por lo tanto, para el cálculo de la velocidad del collarín en el punto C, tenemos que esta equivale a la velocidad de rotación del collarín más la velocidad de deslizamiento del collarín, que son las que venimos de calcular. Pero además podemos conocer la dirección de la velocidad en C, ya que como el collarín cumple un movimiento rotatorio a lo largo del centro del anillo del problema,
tenemos que la velocidad en c sale tangencial hacia la izquierda por el sentido de giro del movimiento del círculo. Por lo tanto, aquí montamos la ecuación vectorial en el que tenemos que la velocidad en c con su dirección, que sería en menos i, es igual a la velocidad de rotación, que son estos dos términos, más la velocidad de deslizamiento, que son estos otros dos términos. Por lo cual, si separamos esas ecuaciones en sus componentes i y j, tenemos estas dos ecuaciones, por las cuales por medio de un sistema 2×2 podemos encontrar las incógnitas y tenemos que la velocidad en c, su magnitud es de 2,4 metros por segundo. Y la velocidad de deslizamiento, que no es algo que nos pide el problema, pero sale por el sistema, tenemos que es de 1,697 metros por segundo. Esta la vamos a usar luego para el cálculo de Coriolis. Por lo tanto, tenemos que la velocidad en c ya vectorial equivale a menos 2,4 en i metros por segundo. Por lo tanto, como ya calculamos la velocidad en c, que es una de las respuestas que nos pide el ejercicio, vamos a proceder con el cálculo de aceleraciones del problema, empezando por la aceleración de rotación del collarín en c sobre el centro de giro en a. Esta aceleración de rotación la descomponemos como la aceleración tangencial que tiene más la aceleración normal. Nada más que cabe aclarar que la aceleración tangencial es cero, ya que no existe un alfa o una aceleración angular, porque el ejercicio nos dice que la velocidad angular es constante, por lo tanto no hay aceleración tangencial, lo cual equivale a que a la aceleración de rotación solo está compuesta por la aceleración normal, la cual por fórmula tenemos que es la velocidad angular al cuadrado por r, que r es la distancia desde el centro de giro, que es a, hasta el punto de interés, que es c. Este r ya lo habíamos calculado para el análisis de velocidades. Entonces, como tenemos la velocidad angular por el ejercicio, por el enunciado, solo sustituimos valores y tenemos que la aceleración normal es de 5,094 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, para tener la aceleración de rotación en su expresión vectorial, tenemos este ángulo de 45 que nos da el ejercicio, lo transportamos acá y podemos ver que el ángulo que genera la aceleración normal con respecto al eje X positivo es 180 más 45, que equivale a 225. Por lo tanto, multiplicamos su magnitud por coseno de 225 y tenemos su componente en i, y multiplicamos su magnitud por el seno de 225 y tenemos su componente en j, para en un final tener una aceleración de rotación en el punto C equivalente a menos 3,602 en i menos 3,602 en j, metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, ahora vamos a calcular la aceleración de deslizamiento sobre el tubo AB que tiene el collarín. Igual que su velocidad, no tenemos cómo conocer su magnitud, por lo tanto nada más podemos expresarlo en su forma vectorial. Esta aceleración, este vector de aceleración también genera un ángulo de 225 con respecto al eje X positivo, ya que tenemos 45 aquí por el enunciado del problema, entonces transportamos el 45 aquí y sería más 180. Por lo tanto, tenemos que la aceleración de deslizamiento es nada más su magnitud por coseno de 225 en i más su magnitud por seno de 225 en j. Su magnitud es una incógnita que vamos a arrastrar y vamos a solucionar luego en el problema. Ahora solo nos queda el cálculo de la aceleración de Coriolis, que es la que sale a partir de este tema de marcos de referencia rotatorios. Tenemos que la aceleración de Coriolis, su magnitud, por fórmula es 2 veces la velocidad angular por la velocidad de deslizamiento. Entonces tenemos 2 por 3, que es la velocidad angular, por la magnitud de la velocidad de deslizamiento, que es 1,697, que la calculamos antes gracias al sistema 2×2 de ecuaciones. Tenemos una aceleración de Coriolis en magnitud de 10,182 metros sobre segundo al cuadrado. Para calcularla vectorialmente, recuerdan que por la explicación del principio su dirección es 90 grados, como girar 90 grados la dirección de la velocidad de deslizamiento en el sentido del omega. Como podemos recordar, la velocidad de deslizamiento tiene una dirección de C a A, entonces si la giramos antihorario 90 grados, queda la aceleración de Coriolis aquí y genera un ángulo de menos 45 con el eje X positivo. Entonces multiplicamos su magnitud por coseno y seno de menos 45 y así tenemos sus componentes, las cuales tenemos que la aceleración de Coriolis ya vectorial equivale a 7,2 en i menos 7,2 en j metros por segundo al cuadrado. Una vez obtenidas las tres aceleraciones del problema, podemos encontrar la aceleración general del punto C como la suma de estas tres. De igual manera, la aceleración en C ya conocemos su dirección porque la podemos descomponer como una
aceleración tangencial y una normal mostradas en la figura, en la cual la normal va hacia el centro de giro del collarín en general, que como cumple un movimiento circular alrededor del anillo, va hacia el centro del anillo, hacia el centro del círculo, y la aceleración tangencial sale tangente al círculo en la dirección del movimiento de giro, que es antihorario. Como la aceleración en C la separamos en tangencial y normal, conocemos sus direcciones, pero de la aceleración normal podemos conocer su magnitud, porque como sabemos, otra fórmula para la velocidad, para la aceleración normal es la velocidad en ese punto del collarín elevado al cuadrado entre el radio de giro, que en este caso sería 2,4, que es la velocidad que habíamos calculado para el punto C, al cuadrado entre el radio de giro, que el radio de giro, como en este caso se da con respecto al centro de este anillo, es el radio del círculo, que nos da el enunciado que es 0,4, así que tenemos una magnitud de la aceleración normal de 14,4 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual podemos montar en esta ecuación grande, que es la ecuación general vectorial de las tres aceleraciones. Entonces tenemos que la aceleración tangencial en una dirección de menos i menos 14,4 por j, que es la aceleración normal, es igual a la aceleración de rotación, que son estos dos términos, más la aceleración de deslizamiento, que son estos dos términos, más la aceleración de Coriolis, que son estos otros dos términos. De esta manera podemos separar esa ecuación grande en sus dos componentes vectoriales, digamos por ejes de i y j, y tenemos estas dos ecuaciones, las cuales de nuevo es un sistema 2×2 que al solucionarlo tenemos que nos da una aceleración tangencial de 0 metros sobre segundo al cuadrado y una aceleración de deslizamiento de 5,09 metros sobre segundo al cuadrado. Como tenemos que la aceleración de c era la aceleración tangencial y la normal, y la aceleración tangencial nos tiró el sistema de ecuaciones que es 0, básicamente la aceleración en C solo equivale a la normal, que tiene una dirección en menos j, y habíamos calculado que su dirección era 14,4, por lo tanto la aceleración en C equivale a menos 14,4 en j metros sobre segundo al cuadrado. Y así terminamos el ejercicio, ya que aquí tenemos la aceleración en el punto C y ya habíamos calculado anteriormente la velocidad para el punto C. Muchas gracias por su atención.